La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No sé a vosotros, pero a mí siempre que se me pierde algo, pues me pongo a buscarlo por casa y sucede que nunca lo encuentro. A cambio, eso sí, encuentro otras cosas que en ese momento no estaba buscando. Esto creo que nos ha ocurrido a todos alguna vez en la vida. Hemos perdido algo, qué sé yo, generalmente las llaves es lo que más perdemos. Los que fuman pues suelen perder el mechero o a veces incluso el tabaco. Siempre perdemos el reloj donde lo he dejado. El teléfono móvil es otro artículo habitual que perdemos. Nos lo ponemos a buscar el móvil, es más fácil de encontrar, eso sí, porque siempre puede uno llamarse. Y nos ponemos a buscarlo, no lo encontramos, pero encontramos otras cosas. Bueno, cosas que no estábamos buscando en ese momento, pero que de pronto le encontramos muchísima utilidad. Bien, a eso se le llama serendipia. Probablemente diréis, bueno, pues qué menuda palabra, ¿no? Menuda palabra más rara. ¿Podríamos llamarlo casualidad? Sí, la serendipia necesariamente siempre es por casualidad. La serendipia viene de Serendip, que es como los persas llamaban a la isla de Ceilán, donde está hoy Sri Lanka. Es el nombre en farsi de esta isla, se le llamaba, y supongo que se le seguirá llamando así, Serendip. Un cuento tradicional persa que se titula, está publicado, podéis encontrarlo, se titula Los tres príncipes de Serendip, pues inspiró a un escritor británico, Horace Walpole, por si queréis conocer el nombre, a crear la palabra en inglés serendipity. Leyó ese cuento que va precisamente de varias casualidades, de serendipias en una palabra, y creó serendipity, que pasó luego al castellano como serendipia. La serendipia se presenta en todos los ámbitos de la vida, desde los más intrascendentes, como puede ser que perdamos las llaves, por ejemplo, hasta los más importantes. La serendipia, digamos que es una constante. Está en todo y aparece en todo y nos sucede pues a lo largo de nuestra vida en decenas de miles de ocasiones. Y como es algo universal, que a todos nos afecta, universal en todos los países, a todos los seres humanos, pues sucede y ha sucedido que algunos de los descubrimientos más revolucionarios de la historia, los descubrimientos que más han cambiado nuestra vida, pues se deben, curiosamente, a la serendipia. Es decir, a encontrar algo que no estábamos buscando. Si yo os preguntase ahora mismo cuál ha sido la mayor serendipia de la historia, es decir, el mayor descubrimiento involuntario, el mayor descubrimiento casual, pues probablemente me diríais, no me vengáis que os estoy viendo venir. Pero el día que dejé las llaves de mi coche, que era un Renault Clio, y me encontré unas de un Ferrari Testarossa. No, estamos hablando de descubrimientos serios, descubrimientos, como ya he dicho antes, que han cambiado el mundo y que han cambiado nuestra vida, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál sería el mayor descubrimiento involuntario de la historia? Probablemente me digáis que fue el descubrimiento de América. Creo que es una serendipia conocida por todo el mundo, ¿no? Y estaríais en lo cierto, porque creo que el descubrimiento de América ha sido el descubrimiento por antonomasia. El mundo sería, en fin, inexplicable nuestro mundo sin América. De hecho, muchos de vosotros me consta que estáis allí en la misma América. América es la historia serendípica más famosa y, sin duda, la más trascendental de todas. Pero Cristóbal Colón no la iba buscando, como bien sabéis. Él no buscaba América, de hecho él no sabía ni siquiera que existía. Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo literalmente por casualidad. Él quería, su idea principal o su idea primera era poner en contacto Europa y Asia. Quería hacerlo navegando hacia el oeste y no hacia el este, que es lo que en esos mismos años, a finales de la segunda mitad del siglo XV, estaban haciendo los portugueses. Los portugueses se habían puesto como objetivo navegar desde Portugal hasta la Especiería, que eran las Islas de las Especias, lo que aproximadamente hoy sería Indonesia, para traer especias, porque las especias se pagaban muy caras en Europa. Era un móvil económico, el bill metal, el sucio dinero. Simplemente había que comprarlas, había demasiados intermediarios en el camino y para traer pimienta o clavo pues era mejor ir a buscarlo. Claro, no podían atravesar lo que en aquel entonces pues era lo que estaba controlado por los turcos, porque los hubieran sacado a cañonazos los turcos de allí, y los portugueses pensaron que lo mejor era dar la vuelta a África. Vamos a bajar hasta África, vemos dónde termina este continente,
Y luego continuamos hasta la India. Y de ahí a la especiería pues ya hay un paso. Bien, Colón quería hacer el mismo viaje, pero navegando en la dirección opuesta. Colón sabía que la Tierra era una esfera. Eso que se dice a veces, Colón creía que la Tierra era plana. No, no es cierto. Colón era un navegante muy experimentado y sabía perfectamente que la Tierra era esférica. Que la Tierra era esférica se conocía desde la antigüedad, no es ni muchísimo menos un descubrimiento desde esa época. Ya en la antigüedad Aristarco de Samos midió la circunferencia, la midió con bastante precisión, por cierto. Y si era una esfera, pues todo era cuestión de largar velas y navegar. Navegar hacia el oeste hasta encontrarse con Asia. Además, con la ventaja de esa ruta, una vez franqueado el océano, que era la parte más complicada, el único que había, él no sabía de la existencia del Pacífico, pues se llegaba directamente a la especiería. No había ni siquiera que pasar por la India. Se llegaba directo hasta allí. Esa era la idea. Y eso es lo que fue vendiendo Colón por todas las cortes europeas. Entonces, podríamos... ¿Por qué se equivocó? Bueno, pues se equivocó por la simple razón de que hizo un cálculo incorrecto. De hecho, de haber tenido el cálculo correcto, probablemente nunca se hubiese atrevido a navegar tanto. Imaginemos ahora que América no existe. Que entre Europa, es decir, entre las costas de Irlanda, Portugal o España y Japón, se extendiese un inmenso océano, una inmensa masa de agua que sería pues gigantesca. Imaginaos, todo ya medio planeta es el océano Pacífico, pues sumad el Atlántico y además todo el continente americano. Y en eso no hubiera podido hacerlo. Sin bases de avituallamiento, que no las conocía. Todo lo más que conocía eran las Islas Canarias. Pero pensó que podía hacerlo porque había hecho, ya digo, un cálculo incorrecto. Es decir, que pensó que el mundo era un poco más pequeño. Bueno, un poco bastante más pequeño. Creía que la circunferencia terrestre era menor y que Asia era un poco más grande de lo que era. Él se basaba en la geografía de la época. No lo creía porque sí, es decir, no pensé que bueno, pues este Colón era idiota. ¿Cómo creía eso? Si está a la vista, que no es así. Bueno, está a la vista para nosotros, pero no en aquella época. Él lo había visto en un mapa que ya estaba. La geografía de Ptolomeo se había mantenido durante... Ptolomeo era un geógrafo antiguo, pues se había mantenido durante toda la antigüedad. Y un cartógrafo alemán, que se llamaba Martin Behaim, fabricó literalmente un mapa mundi que lo puso encima de una esfera. El mapa mundi de Behaim, que sigue existiendo, por cierto, se conserva en un museo de Nuremberg, el Museo Nacional, se llama Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Lo digo por si vais a Nuremberg, que por lo demás es una ciudad bien bonita en Baviera, y queréis visitar y ver personalmente ese mapa, que fue en última instancia el causante de los errores de cálculo de Cristóbal Colón. Entonces él sabía o imaginaba que era eso. En aquel momento el mapa de Martin Behaim era lo más avanzado que había en cartografía. Él se fiaba, estaba a la última, digamos. Bueno, la cuestión es que él salió de España, consiguió que Isabel la Católica le financiase el viaje, le pusiese no 3 carabelas, sino 2 carabelas y una nao. La Santa María era una nao, que era un tipo de barco diferente, que le financiase el viaje, y salió de España. Y después de navegar durante 5.000 kilómetros, creyó haber dado, cuando vio la primera de las islas, que era Guanahani, San Salvador, lo que soy las Islas Bermudas, él creyó estar cerca de Zipango, que es como se llamaba entonces Japón. Los nombres, como Katai o Zipango, pues venían de los viajes de Marco Polo de un par de siglos antes. Dijo, bueno, pues ya está, más o menos hemos pasado Zipango y nos aproximamos a Katai. Debemos estar por esta zona aproximadamente. Si miráis el mapa de Behaim, del alemán, veréis que hay unos islotes que, bueno, hechos un poco, puestos ahí un poco a huevo. Pues dijo, debe de ser esta isla que nos hemos encontrado aquí con estos indios, debe de ser los cercanos a Katai. Por eso los llamó indios. Y por eso aquello lo llamó las Indias. Esa es la razón, simplemente. Él pensaba que estaba ya más o menos aproximadamente en la India, en las Indias. Y en las Indias, ¿quiénes habitaban? Pues habitaban los indios. Es una confusión que nos ha acompañado hasta nuestros días, que tenemos a los indios de la India y a los indios de América, que luego, bueno, pues para diferenciarlos un poco se les llama indígenas o amerindios. Pero claro, lo cierto es que no estaba en la India, estaba de hecho a miles de kilómetros de la India y de China y de Zipango. En general, que estaba a miles de kilómetros de Asia. Estaba en América, que era un continente gigantesco, bueno, tan gigantesco que es, por superficie, es el segundo después de Asia, es más grande que África, América. Bien, todo esto sucedió en el año 1492. Él llegó allí en 1492, como todos sabemos. Él moriría
exactamente 14 años más tarde, en 1506, murió en Valladolid, que no se sabe bien dónde está enterrado, o en Sevilla o en Santo Domingo, hay dos tumbas de Cristóbal Colón. Pues él moriría creyendo que efectivamente había llegado a las Indias, a la India en una palabra. Es decir, murió creyendo que América no existía, que el continente que él había descubierto no existía. Es cuando menos caprichoso. Es decir, es un caso de serendipia que no quiso serlo, o Colón un serendípico que no tenía voluntad en absoluto de ser un serendípico. Es decir, él probablemente en su lecho de muerte seguiría pensando en que no le había acompañado mucho la fortuna, sobre todo a la hora de explotar su descubrimiento, no le habían dejado del todo, pero que por supuesto había llevado a las Indias. Por eso el nombre del continente no es Colombia, es América, porque otro que sí que se dio cuenta fue otro navegante italiano, Américo Vespuccio, que navegaba también para la corona española y se quedó con ese nombre. Esa es la razón por la cual Colombia no es el nombre de todo el continente, lo es a cambio de uno de los países y también es un nombre que es muy común, especialmente en los Estados Unidos, y que ha tenido mucha fortuna el nombre de Colombia, pero no le dio nombre al continente pues porque Colón no creía demasiado en la serendipia. Y hablando de la India, supongo que alguna vez os habréis tomado una tónica. Es un refresco muy popular, especialmente cuando va mezclado con ginebra. En España, popularísimo. No hay nadie que no se haya tomado uno de esos gin tonics que preparan desde hace unos años, llenos de frutas y de especias y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la tónica, como bien sabéis, es algo inconfundible por el sabor, quiero decir, ese fondo amargo que tiene y que le da el extracto de quinina. De hecho, en la tónica Schweppes, por ejemplo, lo pone, contiene quinina. ¿Qué será eso de la quinina? Sonar no suena muy bien, sobre todo la primera vez que lo lees. ¿Qué es esto de la quinina? Pues cuentan que los ingleses, que fueron los inventores de la tónica, el tonic water, que es como se dice en inglés, mantuvieron su dominio sobre la India gracias a los gin tonics. Les gustaba el gin tonic, como bien sabemos, es un invento suyo, pues les gustaba tomarlos, porque están ricos, ¿no? Y gracias a ello eran inmunes o casi inmunes a la malaria, que era una enfermedad endémica y sigue siéndolo por lo demás en el subcontinente indio. Según parece, ese suministro constante de quinina los protegía contra esta enfermedad, que es por lo demás la más temida de los trópicos con diferencia. Es una de las enfermedades más mortíferas de la historia. No se ha hecho el cálculo, pero se estima, que no sabemos a ciencia cierta cuántos, pero se estima que la malaria ha matado a más gente que todas las guerras juntas, y me lo creo, literalmente, y tanto que me lo creo. Pero vamos, la quinina, es la pregunta que nos podemos hacer, ¿fue o no fue un descubrimiento inglés? Es decir, ¿hubo algún químico inglés en el siglo XIX en la India que dijese, la quinina nos está diezmando, la malaria nos está diezmando, vamos a ver cómo solucionamos esto? Pusieron a un tipo a trabajar en un laboratorio y consiguió aislar la quinina y metérsela luego a la tónica para que los colonos ingleses no se pusiesen enfermos. Pues no fue un invento inglés, ni muchísimo menos. Se descubrió accidentalmente, pero no en la India, sino fueron los indios de América los que descubrieron accidentalmente, ya digo, la quinina. Lo que no sabemos es quién lo hizo. Igual que en el caso de la serendipia colombina de Colón, si la sabemos, en este caso no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es quién llevó la malaria a América. La malaria a América fueron los conquistadores. Hasta el año 1492, hasta finales del siglo XV, la malaria no existía en América. Se había quedado aislada para lo bueno, pero también para lo malo. Y entonces muchas enfermedades no habían llegado a América y una de ellas era la malaria. A la malaria se la llama también paludismo. Es uno de los nombres tradicionales, no se emplea tanto hoy, pero en tiempos, era muy común, no solo en los trópicos, sino también aquí en la propia Europa, en el viejo mundo. Y lo de paludismo viene de pantano, que en latín se dice palus paludis. Entonces, era la enfermedad de los pantanos. De hecho, era muy común, castigaba prácticamente todos los años, hasta hace no tanto, hasta hará 60, 70, 80 años, hasta antes de la guerra, más o menos, castigaba de manera regular, durante el verano, obviamente,
pues a zonas muy amplias de Europa, pero no solo del sur, que iban desde Italia hasta Inglaterra y desde España hasta el delta del Danubio. Era relativamente común. Aquí en España ha habido casos de paludismo hasta hace 50 o 60 años, ya digo, en ciertos lugares como puede ser el delta del Ebro o lo que es actualmente la desembocadura del río Guadalquivir. De ahí grandes zonas pantanosas. Luego desaparecía en invierno cuando desaparecían los mosquitos, cosa que en América no sucede, o en las zonas tropicales en general. Es decir, en la América tropical la malaria hizo su agosto. Pues hay calor y hay humedad todo el año. O los mosquitos estaban, y siguen estándolo, muy felices. Entonces, en algún momento, entre el siglo XVI y XVII, no sabemos cuándo, ni cómo, ni quién, algún indio encontró el remedio, en concreto en el Virreinato del Perú, en Sudamérica, no en Centroamérica, encontró el remedio para esta enfermedad hirviendo cortezas de un árbol al que los indios del Perú llamaban quinaquina. El quinaquina, al parecer, en quechua significa corteza, simplemente. Un árbol, les traían la corteza, la hervían, eso sacaba el principio activo, se lo bebían y quedaban, si no inmunizados, al menos servía como tratamiento paliativo para cuando alguien ya caía enfermo de la quinina. Lo que no sabemos es cuándo lo hicieron. Lo harían en la selva, probablemente, ni quién lo hizo, ni siquiera cómo lo hizo. Lo que sí sabemos es que una española que se llamaba Francisca Enríquez de Rivera, que era la esposa del virrey del Perú, contrajo malaria en el año de 1632. Eso que lo dejaron por escrito, porque a diferencia de los indios, los españoles sí escribían y todas estas cosas las anotaban. Entonces, cuando esta buena mujer pues cayó enferma, alguien del servicio probablemente, le dio a beber extracto de quinaquina, de esa corteza, y milagrosamente la mujer esta, Francisca Enríquez de Rivera, se curó. Claro, automáticamente pues estaban ahí en Lima y dijeron, bueno, ¿cómo que se ha curado? Pero si de esto todos morimos, ¿cómo puede ser? Entonces los españoles de la época, de aquel entonces, en el Perú, pues se preguntaron automáticamente de qué árbol habían sacado esa corteza, fueron a buscarlo a la selva y enviaron unas cuantas muestras a España, junto con semillas, claro, para que fueran plantándolas por todos los lados. Luego ya un siglo más tarde, ya en pleno siglo XVIII, en pleno siglo de las luces, el naturalista sueco, habréis oído hablar de él, Carl von Linneo, que es este hombre emprendió la titánica tarea de poner nombre a toda la naturaleza. Cuando decimos lo de Homo sapiens sapiens, pues lo estamos enunciando de manera lineal a una especie, pues llamó a esta especie vegetal cinchona. La quería llamar chichona, pero la llamó cinchona porque puso la C, pensando que el español y el italiano pronuncian la che con la misma letra. Y no, los que sepáis italiano, tengáis alguna noción de ese idioma, sabréis que para decir chicho, el chi, con la C les basta. La llamó cinchona, que es como se ha quedado. Y se le llamó cinchona en honor a esta mujer, a Francisca Enríquez de Rivera, que era, además de esposa del virrey del Perú, era condesa de Chinchón. Chinchón es un pueblito muy bonito, por cierto, que hay cerca de Madrid. Si conocéis Chinchón, hay un castillo que preside todo el pueblo. Bueno, pues ese castillo es de los condes de Chinchón. La quinina se extrae de la cinchona. Es decir, quinaquina significaba solo corteza. Y ese árbol le pusieron el nombre de esta condesa, que fue no la primera contagiada de malaria, pero sí al menos la primera que se curó y que lo dejó por escrito, porque todos los indios que se habían quedado curados previamente no lo habían dejado por escrito. Hoy hay cinchonas plantadas pues por todo el ancho mundo, ¿no? Durante siglos los europeos las llevaban pues a todas partes. Era como algo así como su arma secreta contra la malaria. Los ingleses se la llevaron a la India, donde extraían la quinina, que era el principio activo, es el principio activo de esta corteza de cinchona, y se la metían en la tónica. Luego le añadían pues nada, un chupito de ginebra, ¿no? Para darle un poco de sabor y que les alegrase el día. Los franceses se la llevaron a Indochina, los holandeses a Indonesia, y los españoles, por su parte, se encargaron de plantarla por toda América. Y ya veis, toda esta historia de la quinaquina, de la cinchona y de la quinina fue por casualidad. La odisea de la quinina nos lleva a concluir
que la química es quizá una de las ciencias más reacias a ser desentrañadas, por lo menos a simple vista. Es decir, la quinina, como habéis podido ver, no se descubrió fácilmente, fue por casualidad y hasta que, bueno, lo intuían, que hasta que había algo ahí dentro que curaba la malaria, pero nada más, no la habían podido ver, no la habían podido, la aislaban de, bueno, pues eso, como la aislaban, hirviendo esa corteza y poco más. Es decir, que los elementos químicos no son tan evidentes como nos parecen. Hoy podemos pensar, bueno, pues esto está aquí, esto por supuesto es, qué sé yo, oxígeno, por ejemplo. Estamos respirándolo, ¿no? Claro que está aquí oxígeno. Pues no, el oxígeno, que sin él no podríamos respirar, no podríamos vivir, estaríamos todos muertos, pues no está a la vista. Es decir, podemos saber si hay aire o no, si hay oxígeno o no, pero no si ese aire es venenoso, a simple vista estoy hablando. Sí, el caso de Marte, por ejemplo, si mañana nos viajásemos hasta el planeta rojo y aterrizásemos allí, nos quitásemos la escafandra y respirásemos a pleno pulmón, pues nos envenenaríamos, porque la atmósfera de Marte está compuesta básicamente de dióxido de carbono. Pero vamos, aparentemente todo está bien, ¿no? Todo parece normal. Si vemos las imágenes, los que nos mandan las ondas desde Marte, pues que tiene sus vientos, sus remolinos. Bueno, es como la Tierra, ¿no? Un poco como el desierto de Atacama, seco, no muy atractivo para la vida. No un lugar para pasar las vacaciones, pero tiene aire, ¿no? Tiene aire como la Tierra, ¿no? Es decir, el aire podemos percibirlo, pero no saber qué contiene y separarlo en elementos, eso muchísimo menos. Podemos saber que está ahí simplemente respirando y si es malo, pues lo notamos en el acto. Vamos a hacer un experimento, ¿no? Ya que estamos en un programa de historia de la ciencia, pues vamos a hacer un experimento. Respirad profundamente, como voy a hacer yo ahora mismo. Acabo de llenar mis pulmones de aire y lo voy expulsando poco a poco. Ahora os pregunto, ¿qué os habéis metido en los pulmones? Que es lo mismo que me he metido yo, porque la composición del aire es la misma aquí que en Santiago de Chile, que en Buenos Aires, que en Ciudad de México o que en Barcelona. Es exactamente la misma. Bueno, quizá en el centro de algunas ciudades varía un poco, como puede ser Ciudad de México, pero ciudades muy contaminadas, pero digo, así en principio, ceteris paribus, que digamos. Me contestaréis, pues nos hemos metido oxígeno. Y sí, es cierto, todos ahora mismo nos acabamos de meter oxígeno en los pulmones, pero no solo oxígeno. De hecho, solo el 20% de la atmósfera terrestre es oxígeno. Y aquí todos estamos en la Tierra, ¿no? O eso creo, que lo mismo nos está escuchando algún alienígena de Matute y no nos hemos enterado. Bueno, este chute de aire que nos acabamos de meter llevaba oxígeno, efectivamente, ya digo, el 20%. Llevaba nitrógeno, aproximadamente el 78, el 80%, y luego un montón de gases. Llevaba argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, hidrógeno, xenón, ozono, monóxido de carbono también, y algunos gases más, unos cuantos que me dejo. No sé, como por ejemplo el criptón. Sí, habéis escuchado bien. El aire que respiramos todos contiene un elemento, un gas que se llama criptón, que no kriptonita, que es un gas noble aislado por primera vez hace relativamente poco, a finales del siglo XIX, y que se utiliza, por ejemplo, pues para los flashes de las cámaras fotográficas. Pero eso lo respiramos en cantidades minúsculas, 0,00001, ¿no? Una cosa así. Bien, todo esto que os cuento y que este experimento que acabamos de hacer, pues hace 3 siglos era desconocido. Nadie sabía lo que era el argón, ni por supuesto el criptón, que ya he dicho que hasta finales del XIX no se supo de su existencia. De hecho, no se sabía ni que acabábamos de respirar oxígeno. Se consideraba que se había respirado aire. Estaba un poco, si no a la vista, si al menos se podía percibir de manera sensorial. Se podía percibir si el aire estaba más o menos limpio, podía oler más o menos bien, pero era aire a fin de cuentas. Pues bien, hace 3 siglos, es decir, en el siglo XVIII, vivió un inglés que se llamaba Joseph Priestley, que no era químico, precisamente era pastor protestante. Pero bueno, él le había conducido a esto un poco la educación, que le había tocado ser pastor, pero lo que de verdad le gustaba era experimentar en su casa, era lo que más le gustaba del mundo. Y los curas, tanto los católicos como los protestantes, siempre han tenido mucho tiempo libre. En fin, una misa al día,
pues atender un poco a los fieles, algún bautizo, alguna extrema unción y poco más. Eso les deja pues bastante tiempo para otras cosas. Pues no sé, como por ejemplo montarse un laboratorio de gases en casa, que es exactamente lo que hizo Joseph Priestley. Bueno, pues ya que la parroquia me deja tiempo, pues voy a montarme un laboratorio y voy a investigar. Priestley tenía la parroquia justo al lado de una elaboradora de cerveza de Leeds. Leeds es una ciudad que está más o menos en el centro, al norte de Inglaterra, el centro de Gran Bretaña. Y él pasaba pues en los paseos que se dan los curas para reflexionar, pensar, leer la Biblia. Pues pasaba por la elaboradora y entraba. Y le llamaba la atención que la capa de aire que flotaba sobre los líquidos en fermentación fuese inflamable. Lo que otros, los que estaban allí trabajando, pues daban por descontado, pues sí, efectivamente, la capa superior es inflamable y no se lo habían preguntado. Priestley sí se lo preguntó. Él colocaba astillitas de madera y ardían, justo en la capa inmediatamente superior a ese caldo primigenio para la cerveza, esa cerveza fermentándose. Observó también que ese aire era aire entre comillas, él no podía ponerle todavía nombres, era más pesado que el aire normal. Porque él se fijaba que iba hacia los lados y caía hacia el suelo. Bien, ese aire era dióxido de carbono, pero él no lo sabía. No se conocía todavía lo que era eso. La cosa es que dijo, bueno, pues esto me lo voy a llevar a mi laboratorio, a mi casa, que a fin de cuentas está al lado de la elaboradora de cerveza, y voy a pesar este aire. Se dijo eso. Y se fue a pesar, a pesar y prepararlo personalmente en mi casa. Voy a ver si puedo emular las condiciones del fermentado de cerveza para conseguir ese aire que inflama, que quema astillas de madera y que incluso es menos pesado que el aire normal. Pues bien, en su laboratorio casero consiguió aislarlo y lo primero que se le ocurrió es inyectárselo al agua. Bueno, pues sin darse cuenta y de manera un tanto serendípica estaba inventando el agua con gas, por lo menos en agua con gas artificial, que también la hay natural. En España hay un agua con gas natural, es probablemente la mejor del mundo, que es el Vichy catalán, que viene de Caldes de Montbui y ya surge de las entrañas de la tierra con gas. En este caso no, la mayor parte de las aguas gasificadas, el agua de Sels que se llama, es gas carbónico añadido. No es más que dióxido de carbono añadido al agua. De ahí ese regustillo que tiene, tan rico por lo menos a los que nos gusta el agua con gas. A mí me gusta mucho. Este invento dijo, bueno, pues he creado algo realmente nuevo que no existía. Se lo llevó a Londres y allí la Royal Society le condecoró con una medalla. Estaba el tipo felicísimo. Bueno, pues ya con esta medalla, con este nuevo estatus que tengo de inventor, pues se hizo con una lente quemadora que era, bueno, de 30 centímetros de diámetro, una cosa bastante grande. Era básicamente una lupa puesta sobre una especie de trípode que servía para calentar. Luego lo colocaba él contra el sol y calentaba lo que tenía delante. No había infiernillos que alcanzasen esa temperatura, por lo menos infiernillos de precisión. Y su idea era seguir estudiando lo que él denominaba los aires, entre comillas. Todavía no empleaba la palabra gases, ni muchísimo menos. Lo que hacía era calentar diferentes sustancias con la lente en un recipiente cerrado de cristal. Y dentro metía una pequeña cantidad de mercurio. Era su técnica de investigación, su método, para ver si se disolvía con él. Y automáticamente todo lo apuntaba y lo escribía. Tenía un pensamiento ya, Priestley, casi científico. Pues bien, una de las muchas sustancias que Priestley calentó, junto con el mercurio en esos recipientes de cristal, fue el óxido mercúrico. Él no le daba ese nombre, lo llamaba polvos rojos de mercurio, que es como se conocía. Lo calentó con su lupa, con su lente quemadora, y el óxido mercúrico, estos polvos rojos de mercurio, empezaron a vaporizarse. Y se produjo un gas incoloro sobre el mercurio líquido. Él lo que hizo pues fue abrir el bote e introdujo la llama de una vela para ver si eso era inflamable o no. Bien, con otros gases que había estado experimentando, la llama se apagaba automáticamente. Era acercar la llama de la vela, se extinguía. Pues con este gas que acababa de aislar, sucedía exactamente lo contrario. La llama ganaba brío. Probó entonces con una astilla y vio que ardía, que daba gloria verla. Esto le llamó muchísimo la atención. Así que
Bueno, pues ni corto ni perezoso, y como a fin de cuentas era un científico, pues lo primero que dijo, bueno, ¿y esto se podrá respirar? No se puso todavía él, sino que se lo puso a respirar a un ratón. En otros casos los ratones se morían. En este caso no. En este caso el ratón estaba incluso más vivaracho. Esto le pareció curiosísimo, así que lo probó él personalmente. Dijo, bueno, pues esto es maravilloso. Arde, pero en cambio si lo respiramos nos sentimos mejor. De hecho lo dejó por escrito. Dijo, vamos a ver, voy a poner exactamente cómo me siento, qué es lo que ha pasado después de aislar este aire, este gas, y probarlo yo mismo. Y lo cuenta de la siguiente manera. Este es un texto suyo. Decía, la sensación de este gas en mis pulmones no fue sensiblemente distinta de la del aire común. Pero imagino que sentí en mi pecho una sensación peculiarmente ligera y cómoda por algún tiempo después. ¿Quién puede contradecir que con el tiempo este aire puro pueda ser un elegante artículo de lujo? Hasta ahora, solo 2 ratones y yo hemos tenido el privilegio de respirarlo. Es decir, le parecía, confesión de primera mano, le parecía que ese gas, ese aire puro, que es como lo había llamado, pues le había dejado el pecho peculiarmente ligero y cómodo. Bien, Joseph Priestley acababa de descubrir el oxígeno, pero todavía no le había puesto nombre. Se limitó a llamarle aire puro. Lo que sí hizo fue comunicarse casi en el acto con Antoine Laurent de Lavoisier, que era pues, un químico francés eminentísimo, famoso en toda Europa, para contarle su experimento. Bueno, señor Lavoisier, Monsieur Lavoisier, soy Joseph Priestley, un cura de Leeds, que estoy haciendo estos experimentos y he encontrado esto. Lavoisier, que podríamos llamarle el padre de la química, bueno, de hecho es el padre de la química, pues repitió el experimento en su laboratorio de París, que estaba mejor dotado, lógicamente, que el que tenía Priestley al lado de su parroquia, y le salió exactamente lo mismo. Claro, sus conocimientos, aparte de que su instrumento era mejor, sus conocimientos eran mayores. Así que hizo unos cuantos estudios adicionales. Y concluyó que ese aire era un componente del aire normal. Dijo, no solo está en los polvos rojos de mercurio, está en lo que todos respiramos. Y le puso el nombre de oxígeno. El nombre de oxygène, le puso en francés, que literalmente significa productor de ácidos, ya que pensaba erróneamente, por cierto, que todos los ácidos requerían oxígeno para su composición. Es lo que él creía, entonces pues le llamó así y ya se quedó con ese nombre. El descubrimiento de Priestley, le dio a Lavoisier, que tenía más conocimientos, ya digo, la clave para explicar algo que le traía por la calle de la amargura, que era la combustión. Es decir, ¿por qué las cosas entran en combustión? ¿Por qué arden, en una palabra? Hasta entonces la combustión se explicaba por una teoría llamada la teoría de Filogisto. ¿Qué es la teoría de Filogisto? Pues era una teoría que llevaba ya como 100 años, que había sido enunciada por un alquimista alemán del siglo XVII, era muy respetada por lo demás, que decía que la combustión se debía a la combinación del filogisto, lo que escucháis, que era un principio misteriosísimo, que era inflamable, que estaba ahí, no lo veían, no lo podían cuantificar ni nada, pero estaba ahí. Y no lo podían cuantificar porque, según sus defensores, el filogisto carecía de peso. Pero insisto, estaba ahí. Porque es que si no estaba ahí, se les venía en la teoría abajo. Era, de hecho, esta teoría del filogisto prácticamente un artículo de fe. Claro, pero no había manera de demostrarla en la práctica. Pues bien, entre Priestley y Lavoisier, esta teoría pasó a mejor vida. Y ahora hoy la contamos como, y desde entonces ya se cuenta casi como una curiosidad de alquimistas. Os preguntaréis qué pasó con cada uno de ellos, ya por terminar un poco la historia, ¿no? Pues Priestley emigró a Estados Unidos unos cuantos años después y murió allí pacíficamente retirado ya en el siglo XIX, en 1804, en un pueblito de Pensilvania. Llegó a ser incluso a trabar amistad con Thomas Jefferson, con el tercer presidente de los Estados Unidos. A Lavoisier, en cambio, le esperaba un destino mucho más cruel. Le pasaron por la guillotina durante la Revolución Francesa, en 1794 concretamente, los jacobinos, después de declarar, y esto es literal, la República no precisa ni de científicos ni de químicos. Pues bien,
por suerte, pudo descubrir mucho antes, pero murió joven. Lavoisier creo que le guillotinaron con 50 años. Todavía le quedaban unos cuantos años de creatividad y de inventar cosas nuevas. Así que se perdió mucho con este guillotinazo. Ya sabéis que la política y la ciencia, por regla general, no se suelen llevar demasiado bien. Muy bien, queridos amigos, pues me he comido la contrahistoria de hoy. Pensaba meter algún caso más, que tengo más historias serendípicas que contaros. Creo que esto me puede dar para varios programas, de hecho. Sí, y no exagero, ¿eh? Tengo un montón de historias serendípicas que he ido apuntando en una libreta para ir elaborándolas bien y contándolas. Bueno, me quedan un montón. Por ejemplo, lo siguiente podría ser lo de Newton y la manzana, otra de las serendipias históricas más conocidas. Hay un montón de ellas. Así que podemos decir ya, desde hoy, que este será el primer capítulo de, por casualidad, historias serendípicas. No sé si la semana próxima o la siguiente, pero me prepararé un segundo, pero solo si os gusta. Si no os gusta esto de la serendipia, pues lo dejaré y procuraré buscar otra cosa. Entre tanto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta la próxima semana.